noches. Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer una clase sobre circuitos eléctricos. ¿Qué conocen ustedes sobre circuitos eléctricos? Bueno, sobre circuitos eléctricos tengo entendido y por mis conocimientos es una base para generar luz, por ejemplo, para darle vida a una máquina, para distintos trabajos, distintas labores. ¿Alguien más tiene otro concepto? Pues en general, básicamente lo que dice mi compañero es una fuente de generar, digámoslo así, vida a una máquina o el movimiento, ya sea para nuestras viviendas, industrias, automotores. Exacto. Todo se comprende por circuitos y para generar la fuente de energía, electricidad. Exacto. ¿Y tú? No. ¿Nada que decir? Listo. Entonces vamos a tener unas reglas básicas. Durante la clase no pueden comer ni tomar nada. Deben tener cuidado con las puntas de los materiales porque se pueden chuzar y no se pueden echar las manos a la boca. Después se tendrán que lavar las manos. Entonces, ¿qué creen que es esto? ¿O para qué creen que funciona? Un LED. Listo, sí. ¿Y cómo crees que funciona? ¿Cuál es la parte positiva y cuál es la negativa? La pata larga. Entonces, sí, podemos ver que la pata larga, la que tiene una banderita como más chiquita, pueden verla todos, es la parte positiva. ¿Cuál banderita? Mira, si ves que aquí hay como, mira, ¿ves que adentro hay Ah, como pero una acá, banderita ¿adentro chiquita? o? Sí, adentro. Ah, ok. La más Sí, pequeña sí, es sí. la parte positiva. Entonces, acá tenemos una protoboard. ¿Para qué creen que funciona? Para generar electricidad, generar luz. Para la energía. Para ensamblar todos los componentes, ya sean los bombillos, los diodos, para dar proceso al sistema de luz, de energía. Exacto, como menciona Giovanni, las protoboards nos sirven para generar un sistema de conductividad eléctrica donde vamos a poner nuestros diferentes materiales y así poder generar, ya sea en este caso, como lo vamos a hacer hoy, un circuito eléctrico. ¿Para qué creen que sirven las resistencias? Veanlas. Para el voltaje de la luz. Para evitar que se queme la bombillería, para mantener una corriente estable. Exacto. Exacto, de eso se trata. Entonces, lo que vamos a hacer es que acá estamos viendo unos diagramas de circuitos eléctricos sencillos. Esto es en serie. Esto que vemos reflejado acá es una resistencia. Esto de acá es un bombillo y esta va a ser la fuente de energía. Entonces, acá tenemos otro que es la fuente de energía y tres bombillos diferentes. Acá tenemos la fuente de energía y un bombillo. Entonces, vamos primero a hacer este de acá. Lo vamos a hacer... ¿Me explicas este otra vez nuevamente? Ok, entonces, acá tenemos la fuente de energía. Esta es una resistencia que sirve para que nuestro bombillo no se queme. Cabe mencionar que dependiendo del color de los bombillos, ellos van a tener una resistencia o una fuente de energía necesaria para poder alumbrar. Por ejemplo, los amarillos, los rojos y naranjas necesitan de un voltaje mínimo de 1,8. Y pues ya cuando se genera una fuente de energía mucho más grande es necesario agregar resistencias para que no se nos funda. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Los blancos qué energía necesitan para poder alumbrar? Necesitan una energía de 3.0 voltios. Ahora, teniendo en cuenta los materiales que estamos viendo, pueden ver en las hojitas yo les escribí LED, resistencia y pila. Es necesario que en comparo van a comparar estos materiales con algo de su entorno y luego van a generar una pregunta sobre ese material. ¿Me entendieron o vuelvo a escribir? Por ejemplo, el LED de una lámpara. O sea, Exacto. LED, lámpara. Exacto, eso puede ser una comparación. Eso. ¿Solo en LED? En LED, en resistencia y en pila. Pero en resistencia referente, sea de Referente cualquier pila o... La resistencia, ten en cuenta No, que, sí. que es la que hace que nuestro sistema eléctrico no se funda. Comparo. Resistencia de...
maquinaria, de cualquier producto, de cualquier sistema eléctrico, lo pueden agregar. Y pueden generar una pregunta. Pregunta como que. Una pregunta que tenga sobre un LED, o sobre una resistencia, o sobre una pila. Una pregunta sobre el LED. Sobre el LED Ajá. que uno puso en la El que silla vamos- de comparar, ¿sí? ¿no? Exacto, sí. Una pregunta cualquiera. Sí, la que ustedes pero quieran. por ejemplo, LED, reflector, y le hago Ajá. la pregunta, me pregunto. O sea, te generas una pregunta y ya veremos si la podemos resolver. Puede ser de los mismos, del mismo, ¿no? Sí, exacto, del producto. Algo que lo asocies con tu entorno. ¿Dónde crees que puedas ver una fuente de energía? En el agua. Escríbelo. ¿Y cómo crees que se generaría? La potencia del agua. Ok. Para eso lo que podemos ver es que lo que se generan son unos embalses donde, bueno, construyen unas paredes súper altas donde se mantiene el agua y estas pasan por medio de turbinas generando la energía que llega a nuestras casas. Entonces, si quieren a medida que se vaya dando la clase pueden ir terminando la tablita, no es necesario que lo hagamos ahora, porque vamos a proceder a hacer el experimento, a ver si nos va a funcionar. ¿No podemos preguntar de una vez? Sí, si quieres, pues les doy 2 minuticos más para que terminen. Listo, entonces vamos a dejar hasta acá nuestra tablita y ya después tendremos tiempo para completarla de ser necesario. Entonces ahora sí necesito que me presten mucha atención para lo siguiente que vamos a hacer porque va a ser importante para la última parte de la clase. Entonces, vemos que acá esta es una pila de 9 voltios, estas son pilas de 1.5 voltios, ¿verdad? Vamos a hacer este experimento. Entonces, vamos a tener nuestra resistencia, no importa la forma en la que la pongamos, y la vamos a insertar en la protoboard. Bueno, tengo una pregunta. Sí, dime. ¿En qué parte de la protoboard se debe conectar una resistencia para poder darle energía o Ok. que se conduzca la luz que debe llegar a cada bombillo LED? Entonces, esa pregunta es muy importante. Es necesario que la resistencia se conecte solo en estas dos franjas de huequitos. ¿Por qué? Porque estas dos que tenemos acá arriba son las que vamos a usar para darle la corriente. Cabe mencionar que la corriente aquí arriba va a funcionar de manera horizontal, es decir, yo conecto acá la pila de la parte positiva y vas a tener todos estos huequitos para insertar un cable, por ejemplo, en la resistencia, y que empiece a darnos corriente a nuestro circuito. Pero vemos que en esta parte de acá la corriente no va a viajar de manera horizontal, sino que se va a distribuir de manera vertical. Es decir, por ejemplo, tú puedes conectar un cable positivo de aquí acá, de aquí a acá, y de esta manera ustedes podrían conectar acá, por ejemplo, un bombillo que viaje hacia este lado, pero no nos quedaría bien. Sigamos con el proceso, ¿no? Sí, ya les voy a explicar. Bueno, esa protoboard tiene medidas de voltaje para conectar también los bombillos porque veo que tiene unos números. Bueno, dejaremos esa pregunta para después, para la próxima sesión, donde podremos responderla mejor. Entonces, listo. Sí, se ve eso en el video, las resistencias y eso. Ya voy a traerlo. Es que ahora mismo no es necesario. Listo, entonces lo que vamos a hacer es que, ¿cuál es la parte positiva del LED? La mata más cortica y La bandera más corta. la bandera más grandecita. Pues, La una bandera sola más bandera, corta. pero- Ese es el negativo.
No, Positivo y la bandera más corta. Ajá, exacto. Por eso es el positivo, la bandera. La bandera Pero pequeñita. más pequeña, más corta. Sí, porque mira que eso O sea, ¿cuál tiene sería ahí? esta. La de este lado. Ajá. Y la pata cortica, ¿sí? La pata larga. Es No, la la pata pata larga. corta. Claro, la pata larga. Pata Aquí no larga. sale. Aquí cuál es. ¿Ven? Mira, es esta de este lado de acá, la que no estoy tocando. ¿La más corta? O sea, la banderita más pequeña. Ah, más pequeña, no más corta. Es que cuando decía más corta me refería a las patitas que tiene el LED. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a insertar un LED. La parte positiva tiene que ir conectada a la resistencia. Si ven que lo pusimos debajo del huequito, o sea, es decir, en la misma línea que tiene la resistencia. La misma fila. Exacto, en la misma fila. Ahora vamos a agregar estos cables que nos van a servir para conectar la energía. Uno va conectado a la otra parte de la resistencia y el otro, ¿en qué parte va conectado? En la última patica que tiene el LED, en la parte negativa, que va a ser la que vamos a llevar a la parte negativa de la pila. Acá vemos que está el negativo y el positivo. Vamos a poner el negativo. Está bien. ¿Sí ven que alumbra? Pero sí está enfocando bien de allá. No, es que yo lo voy a traer. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en vez de ser una pila de 9 voltios, agregamos una pila de 1.5 voltios? Coloca esa primero para que se vea bien. Entonces, acá tenemos, ¿De cuántos voltios es? Esta es de 9. la que estamos usando es de 9, Ahí encendió. ¿sí? Y si usamos una de 1.5, ¿creen que funciona? No debería alumbrar porque necesita mínimo 3.8. dijiste. Exacto, 3, O solo sea 3. que la de 3 funciona, esta de 1.5 Esta no no, arranca esta el es de bombillo. 9, no. Ni siquiera sin ponerle una resistencia nos va a funcionar. Entonces, después, ¿cómo creen que podríamos usar estas pilas para que nos funcionen? Uniéndolas. Uniendo las dos pilas para Ajá. formar una ¿De qué corriente forma? más- ¿Deberíamos poner las dos caras positivas hacia No. arriba? No. ¿Por Pues qué? yo no le vería inconveniente desde que conecte una negativa, o sea, conecte parte Ok. positiva y parte negativa, Yo lo haría de esta no le manera. vería. Entonces vamos O sea, a la puedo probar conectar esta primera parte. positivo y negativo, o darle la vuelta a una pila y una aquí arriba positivo y la otra negativo, pero si las conecto, estén ambas en ambos sentidos, si conecto una en positivo y la otra en negativo, no se va a alterar el resultado. Ok. En mi opinión, simplemente A ver. poner una pila detrás de la otra y ya queda la corriente alterna. Ok, entonces Y- vamos a hacer lo que ustedes están proponiendo. Entonces, para poder tener mayor energía vamos a conectar este cable y este cable acá. Quedan positivos. Vamos a ver si nos va a funcionar. Vamos a ver. Los pilas están Creo inversas. que tú has observado algo que me gustó muchísimo y me parece muy interesante lo que observaste. Vamos a ver. Entonces se supone que este cablecito que está como azulito es el lado positivo, ¿verdad? Lo vamos a agregar aquí al positivo. Y el negativo. Y el negativo lo vamos a agregar abajo. Y no funcionó, ¿por qué? No funcionó. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que para que este sistema funcione tenemos que invertir las pilas. ¿Invertirlas? ¿Sí ¿Y por ven? qué? Pero ¿por qué razón al invertirse sí va a haber la capacidad de los 3 voltios y por qué así no? Porque lo que pasa es que aquí va a estar corriendo la energía. Lo que necesitamos Mientras que ahí va a estar, va a estar quieta. como estática, sí, exacto, no va a tener ningún tipo de movilidad. Entonces acá vamos a agregar esto. Si quieres me ayudas a despegar esta y la vamos poniendo como está esta. Ah, al contrario, ¿le colaboro? No ¿Sí? sé, la verdad tengo Si como- quieres. A ver, por acá tenemos unas tijeras. La pregunta que hice. Acaba de llenar eso. Esperen, bueno, vamos a ver. ¿Y qué creen que pasa si al circuito que teníamos al principio le agregáramos 3 bombillos más? Se puede fundir el bombillo, el LED. No, porque esta es de ¿cuántos? De 9. 9 y cada bombillo necesita 3 voltios y es de 9, sí nos arranca los 3 bombillos, más si le colocamos un cuarto bombillo no habría energía. Exacto, entonces vamos a ver cómo nos va a funcionar.
No nos funcionó. ¿Qué? Para mí la es mejor que forma de no le hacerlo colocaste esto, es la No. resistencia. Por mí la mejor forma de hacerlo sería poner una pila detrás de la otra. Normalmente como se pone por ejemplo en una linterna que van las dos pilas una encima de la otra. La parte Esperen, positiva creo va que conectada estas atrás. pilas se nos descargaron. Ah, con esta, mira, estas sí están bien. Listo, estas ya las pusimos bien. Sí. ¿Y no necesita la resistencia? En este caso no, porque la cantidad de energía no va a ser suficiente para que nos funda el bombillo, teniendo en cuenta que el azul necesita una cantidad mínima de 3 voltios. Es decir, si fuera quizá uno de 1.8, quizá de pronto puede que nos lo funda. Listo. Entonces parte positiva acá y nuestra parte negativa. Ah, sí, ¿Sí es ven que que sí estas no funciona? sirven, están Se descargadas. descargaron. Listo. Ahí Entonces- formamos 3 voltios, una pila de 3. Ajá, Y esta es de exacto, 9. esa es de 9. Ahora vamos a insertar 3 LEDs para ver qué pasa. En este caso vamos a necesitar una resistencia y al final vamos a ver si sin la resistencia se nos fundirían los bombillos. Entonces, para conectar en serie lo que vamos a hacer es que de la patica negativa de este bombillo vamos a conectar la patica positiva. Ya saben, en la misma línea para que funcione. La misma línea. En la misma línea. Porque conectaste. Y por ejemplo, puedo conectar otro en esta línea, acá mismo, acá abajo. Sí. Exacto, es que eso es lo que vamos a hacer en este Pero hay momento. protobar más grandes si quiero conectar 10 bombillos. Sí, pero incluso acá en esta lo podrías hacer porque aquí lo podrías como que ir intercalando los por ejemplo, movimientos. pero puedo colocar otro bombillo acá, no, ahí no. Ahí, siempre y cuando veas que la corriente sigue, y lo podrías hacer con un cable. Lo que harías sería ingresar este cable y ahí pues pondrías ya. tu LED. Ah, esos muchos. Listo. Vamos a poner nuestros cables para ver qué pasa. Este puede ser. Y ustedes me van a decir qué diferente le ven al primero que hicimos. Pues uno prende como muy bajito. Exacto. No reciben el mismo No llega la misma Exacto. carga. No llega la misma carga. Pero ¿por qué si es de 9 voltios alcanzaría para ellos 3? Porque, pues yo digo que es porque, o sea, cada uno necesita su tipo de energía, ¿no? Ujú. Y pues eso hace que cada uno escoja su parte y ya. Exacto, está bien, porque lo que pasa es que cuando tenemos un solo bombillo, lo que él hace es tomar toda la energía que tiene de la O sea, pila. necesitaríamos más energía, una pila más, con más Exacto, y voltios. tendríamos que mirar qué tipo de resistencia nos funcionaría para que no se nos queme. Sí. En este caso lo que pasó fue que se dividió la corriente y pues nos generó, pues digamos que Faltó más alimentación. exacto, nos faltó más alimentación. Entonces acá tenemos 3 protoboards. ¿Qué vamos a hacer? Acá tienen los materiales, ¿verdad? Como tenemos solo 2 pilas porque una se dañó, alguien va a tener que compartir. Trabajamos en grupo. No, Entonces, Los dos trabajamos en que, bueno, uno va a tener que usar estas pilas grupo. y otro va a tener que usar estas pilas. Deben construir el circuito y que funcione. El primero que lo haga gana. Necesitamos otro resistencia, porque hay una dañada, ¿no hay más? ¿El que primero haga espera. funcionar los 3 bombillos? El circuito que quieran, teniendo en cuenta que van a obtener los materiales necesarios para que les funcione. De 2 bombillos. El primero que lo coja va a ganar. El primero que lo haga va a ganar. Creo que 2 bombillos. hay que hacer el primero que usted hizo, ¿sí? El que tú quieras. ¿Así son? Sí, y ahora póngale. Paz, el tuyo. No, porque no hay 2 pilas. Bueno, entonces, ¿ustedes dos en grupo? Sí, estamos en La grupo. parte positiva del cablecito debe ir en la protobar a la mano derecha o a la mano izquierda de la protobar. ¿Cómo, perdón? A ver. Pues- La Positivo. parte positiva del Ajá. bombillo LED, ¿en dónde debe ir? ¿En cualquier lado? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿No importa? No, no importa. Solo hay que mantener la línea. Póngala La ahí. línea. Entonces, ponemos
¿Y dónde está la resistencia? Ah, y la resistencia tiene que ir aquí. ¿En el positivo? Sí, ¿dónde el positivo? Yo la de allá. ¿En el positivo la resistencia? Yo no sé, yo ya les dije cuál era el positivo del LED. ¿Acá? No, pues sí, pero ¿en dónde tiene que ir? Es la pregunta. Dime. ¿Dónde va este cable? No le puede A ver, Ahora sí. lo tienes mal conectado. Recuerda la parte ¿Cuál es la positiva va conectada directamente a la parte negativa de la resistencia. ¿Las positivas tienen que ir ambas iguales en fila? No, aquí abajito, aquí pongo. Chicos, Tú ahí. no me explicaste si yo ponía, A ver. cuando iba a poner más de un LED en la protoboard, pongo una punta de la resistencia En la línea en la línea del LED. del LED positivo. Cuando voy a conectar otro bombillo, el positivo debe ir En la misma línea. en la misma línea Del negativo. colindando con el Pero negativo. con el negativo. Ajá. Exacto, pero vean que ahí la resistencia les quedó mal puesta. Entonces debe ir acá abajo. Sáquela y la Exacto. pone aquí. Pero no se supone que va recto. No, acuérdate que solo es en positivo y en negativo y ahí lo único... Ay, no les alumbres la cara. ¿Listo? A ver, ¿qué te falta? Vamos a ayudarte porque ellos te hicieron trampa. Listo. Los cables. Vas a poner un cable en la parte positiva. No, porque esto nos quedó mal. No, pero es Listo. Y el otro en la parte negativa. Rechazo la alumbrar. Listo. Listo. Entonces, teniendo en cuenta si es positivo o ¿A negativo, dónde? Ah, donde yo aquí. ¿cómo lo vas a conectar con tu pila? A ver. No. ¿Recuerdas cómo puse yo Positivo los es cables? este. Entonces, vamos a poner uno acá en negativo. Ya. Y ahora. Digo, Venga ahí, uno yo acá en espera, positivo espera, y uno en espera, negativo. espera, espera, chicos. Aquí No, sabemos. tiene que ser un cable diferente porque recuerda que este es el que vas a llevar a la No. pila. No es al otro lado, es al No, otro pero lado. ahí está bien. ¿De dónde? Ajá. No, ahí no. Pongo el kit positivo en la batería. Este. En la parte negativa del LED. Exacto. No, así no es. Entonces, revisa cuál es el negativo, revisa cuál es el negativo de la pila. ¿Abajo? No, abajo. Ahí mismo. ¿Ahí mismo? Y me tiro con el Exacto. Listo, ¿Qué nos pero quedó mal? no, usted termínenlo a ver si Si no ya les- terminamos. ¿Y no les prendió? No, las baterías están dañadas como Eso está bueno. No, lo que pasa es que Esa funcionó. tengan en cuenta que tienen una resistencia, tienen dos bombillos y tienen una pila de 3 voltios. Ah, es que esta pila no sirve. Aquí un bombillito ya. Eso no Sí. se vale. Ahora sí. se vale, Claro, ¿por ¿cómo qué? se va a valer? Nos equivocamos en esto. Póngale este aquí. ¿Y este dónde va? Acá. Ya, sí. ¿Pegado a la resistencia? Oye. No Muy pegado. Y ahorita te vas a comer tu ¿Dónde? premio. ¿Ahí? Sí. No, vea. ¿Y por qué creen que no les funcionó? Porque este debe ir como acá. A ver, déjenme ver. aquí está aquí. Ahí así. Ahí nunca les va a funcionar. No, entonces Tienen díganos que estar en la entonces, misma ¿qué no línea. sabemos? Por eso, Vean, la ¿se misma línea recuerdan es que esta. yo les dije línea verticalmente? Esta. Ah, o sea que esta tiene que ir aquí. Exacto, vamos a ver si así les funciona. Eso no me lo expliqué. ¿Por qué no prende? Porque. Ah, este toca correrlo más para acá. ¿Recuerdan yo que les dije cuando usábamos una pila de 3 No, porque usted voltios? no dijo que ¿Qué? podíamos ¿Ustedes conectar recuerdan todo si- recto. Ya les dimos la vuelta. Pero ustedes recuerdan si yo usé resistencia? Ah, no, ¿y por qué no? Porque lo que pasa es que esa cantidad de voltaje no hace que pues, nuestro bombillo se funda y por tanto no necesita de un mediador. Un poco. No, eso no prende. Pero usted está No tocando el prende. video, ¿no? ¿Por qué no prenden? Porque mira, No está en línea. es línea Ambos, vertical, este. línea Ya, vertical. ahora sí, A ver. déjenos ver el video. A Ahora sí, ver. quite la mano para que prenda, Luis. Eso no Eso no funcionó. funciona. A ver, déjenme ver la parte positiva. Probar no sirve. ¿Será que el LED se nos fundió? No sirve mi correo perdidos. Quiero la revancha. A ver, vamos a intentar. Ya no me funciona.
Bueno, entonces vean por qué el de John funcionó. ¿Por qué creen que el de John funcionó? Ay, creo que se descargó. Préstame tu pila. Venga, a ver. Hágale a ver qué va a pasar. Nada. No que se queme, Listo. Préndalo. no que se queme, toca ponerle resistencia. Déjelo, pero no prende. ¿Qué pasó con esa? Vea, Seguramente ya se quemó. que no. Ah, esto es de 9 voltios. Soy experto en bombillos. Para No, los de no 9 prendió. voltios. El bombillo está bueno todavía. Bueno, Bueno, entonces nos ganó el compañero. yo pudimos evidenciar que entendió muy bien. Esto lo vamos a seguir practicando en una siguiente sesión. Espero les haya gustado y me van a decir qué aprendieron hoy. ¿Qué aprendieron hoy, chicos? Bueno, yo aprendí que para hacer un sistema eléctrico, por ejemplo en una protoboard, necesitamos resistencias. Si vamos a conectar un bombillo de bajo voltaje, que como nos decía Alejandra, hay unos bombillos que no necesitan más de 1.8 voltios para alumbrar. Y por el otro lado, en el otro caso, otros bombillos que por ejemplo el bombillo LED blanco, que alumbra blanco, necesita una potencia, una fuerza y una batería de 3 voltios para poder alumbrar. Exacto. Y que si la batería es muy bajita en voltaje y queremos hacer alumbrar más de un bombillo, necesitamos reconectar a otra batería para tener más fuerza de energía, y también necesitamos conectar más resistencias. Exacto. Que varía dependiendo a lo que vayamos a conectar, varía el voltaje de energía que necesitemos. Si es un bombillo a 15 bombillos, hay diferencia. Igualmente las resistencias también, o sea, tenemos que colocar más resistencias para que dé más vida útil a todo, Exacto. dependiendo la cantidad de que vayamos a hacer funcionar. Exacto, entonces en muchas ocasiones puedes usar diferentes tipos de resistencias o usar una resistencia con mayor resistencia a corriente. Esta no es la única resistencia que existen muchos tipos que nos van a poder resistir pues diferentes corrientes. ¿Y tú qué aprendiste hoy? Aprendí cómo debemos de tener cuidado al momento de poner las piezas, ya que si las ponemos incorrectamente nos podemos dañar el circuito. Exacto, muy bien. Espero les haya gustado y esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Gracias.